¿Cómo vivían los reyes de Israel, entre el trono y la promesa? El viento soplaba sobre las colinas de Jerusalén, y el eco del cuerno resonaba entre las piedras del valle. Era el sonido que anunciaba el inicio de algo nuevo, la era de los reyes. Por siglos, Israel había sido un pueblo guiado por profetas, jueces y la voz de Dios. No tenían tronos, ni ejércitos formales, ni palacios dorados. Pero llegó un tiempo en que el pueblo pidió algo distinto. Querían un rey. Querían ser como las demás naciones. Y con esa petición, nació una historia que marcaría para siempre el destino de un pueblo, la historia de los reyes de Israel. El primer trono, Saúl, el elegido por el pueblo. Era alto, fuerte, de mirada noble. Su presencia imponía respeto, su voz inspiraba confianza. Cuando Saúl fue ungido, el pueblo gritó con alegría. Por fin tenían un líder visible, un guerrero que los representara ante los enemigos. Pero el trono, como la fe, no se mide por la altura ni por la fuerza. El poder puede levantar, pero también puede desviar. Y Saúl pronto descubrió que una corona pesa más de lo que parece. Los días de Saúl comenzaron con esperanza y terminaron con silencio. Su reinado fue un espejo del alma humana, brillante en la victoria, oscuro en la desobediencia. Cuando Dios le ordenó esperar, Saúl se adelantó. Cuando debía destruir lo que corrompía, decidió conservar lo que parecía valioso. No era malvado, era humano. Y en esa humanidad, perdió el rumbo. Su historia enseña que el liderazgo sin obediencia se convierte en soledad. El trono lo elevó, pero la falta de humildad lo derrumbó. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y desde entonces su mirada nunca volvió a ser la misma. El hombre que había sido ungido con aceite, terminó reinando con miedo. Entre las sombras de su caída, Dios ya preparaba a otro rey. Uno que no buscaba el poder, sino el propósito. El pastor y la promesa, David. Era el menor de 8 hermanos. Un joven pastor que pasaba sus días entre ovejas, arpas y oración. Mientras el pueblo miraba a los grandes guerreros, Dios miraba su corazón. David fue elegido cuando nadie lo esperaba. El profeta Samuel lo ungió en secreto, y desde ese día, algo cambió en su mirada. Aún no llevaba una corona, pero ya llevaba sobre sí un destino. Cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo con espada ni armadura, sino con fe. Una piedra, una onda y una convicción. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Esa frase definió toda su vida, porque David no peleaba por orgullo, sino por propósito. Era un rey antes de ser coronado, porque su fuerza no estaba en el trono, sino en su comunión con Dios. El trono y la prueba. Cuando por fin fue proclamado rey, David reunió al pueblo, conquistó Jerusalén y la convirtió en capital del reino. Trajo el arca del pacto con danzas y cantos, y el pueblo sintió que la gloria había regresado. Pero el reinado de David fue más que victorias. Fue un campo de pruebas. Porque incluso los elegidos tropiezan cuando confían más en sí mismos que en la voz que los llamó. Desde la terraza de su palacio, David vio a Betsabé, y ese momento cambió el curso de su vida. El hombre que había vencido gigantes, fue vencido por su propio deseo. Su historia no termina en condena, sino en arrepentimiento. David no negó su culpa, la confesó con lágrimas. Y de esa herida nació el salmo más sincero de todos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese fue el secreto de su reinado. No la perfección, sino la capacidad de volver al principio. David fue un hombre que cayó, pero nunca dejó de buscar la presencia. Por eso, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. El reino y la casa de Dios. David soñó con construir un templo, un lugar donde la presencia divina tuviera reposo. Pero Dios le dijo que no sería él, sino su hijo quien lo levantaría. Lejos de enojarse, David aceptó su papel. Reunió los materiales, dejó instrucciones, y bendijo al heredero del trono. Así entendió que el reinado no era suyo, sino parte de un propósito mayor. Antes de morir, escribió salmos, oraciones y cantos que aún hoy siguen vivos. Su voz se apagó, pero su fe se volvió eterna. Y en los siglos venideros, su nombre sería recordado no solo como rey, sino como símbolo del linaje del Mesías. Entre el poder y la fe, los reyes de Israel vivían rodeados de riquezas, perfumes, banquetes y música. Pero también de responsabilidades que podían quebrar el alma. Tenían consejeros, profetas y ejércitos, pero sabían que un solo error podía cambiar el destino de todo un pueblo. El trono era tanto un honor como una cruz. Cada decisión debía pasar por el filtro de la voluntad divina, y cuando eso no ocurría, el precio era alto. Saúl perdió su paz. David perdió a su hijo. Y el próximo rey, Salomón, aprendería que la sabiduría sin equilibrio puede convertirse en vacío. El significado del reinado. Ser rey en Israel no era gobernar con autoridad humana, sino ser un instrumento del gobierno de Dios. La corona simbolizaba poder, pero también servicio. El cetro representaba justicia, pero también compasión. Y el trono no era un privilegio, sino un recordatorio: el verdadero rey era Dios. Los reyes comían en mesas adornadas con oro,
pero antes de cada batalla se arrodillaban en la tierra. El esplendor del palacio contrastaba con la humildad de la oración. El sonido de las arpas se mezclaba con el eco de los salmos. Así vivían, entre la gloria y la prueba, entre la multitud y la soledad, entre el trono y la promesa. El trono de David había quedado vacío. El eco de sus cantos aún se escuchaba en los patios del palacio, y el pueblo, entre lágrimas, recordaba al rey que había danzado ante el arca, al hombre que lloró por su hijo, al guerrero que nunca dejó de confiar en la voz divina. Y entonces, sobre el mismo trono, se sentó su hijo, Salomón, el heredero de la promesa. El reino de la sabiduría. Salomón no era como su padre. Mientras David gobernó con pasión, Salomón gobernó con sabiduría. Era joven cuando recibió el poder, y lo primero que hizo fue arrodillarse. En una noche silenciosa, pidió a Dios algo que pocos reyes se atreverían a pedir. Dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, y entendimiento para discernir entre el bien y el mal. No pidió oro, ni victorias, ni poder. Pidió sabiduría, y el cielo se abrió a su favor. Dios le dio lo que pidió, y más: riqueza, honor, paz y gloria. Bajo su reinado, Israel vivió la época más próspera de su historia. Desde Egipto hasta el Eufrates, todos los reinos reconocían su grandeza. Salomón no era solo un rey, era un sabio. Hablaba con poetas, comerciantes y embajadores. Construyó alianzas, impulsó el comercio y llenó Jerusalén de esplendor. Las calles se cubrieron de mármol, el incienso perfumaba los patios del palacio, y el sonido de la música llenaba las noches. La reina de Sabá viajó desde tierras lejanas para escuchar su sabiduría. Y al oírlo hablar, dijo: la mitad no se me había contado, tu sabiduría y tu prosperidad exceden la fama que yo había oído. Israel se había convertido en el corazón del mundo antiguo. La promesa se estaba cumpliendo. Pero, como toda historia humana, el esplendor pronto revelaría sus grietas. El templo del Altísimo. El sueño que David no pudo realizar, Salomón lo convirtió en realidad. En el año cuarto de su reinado, comenzó la construcción del templo de Jerusalén, la casa de Dios sobre la tierra. Durante 7 años, miles de obreros trabajaron sin descanso. Las piedras eran talladas en silencio, sin martillo ni ruido dentro del santuario. Cada detalle fue cuidado como si se tratara del corazón mismo del cielo. El templo se levantó con cedro de Líbano, oro puro, bronce y mármol. Sus columnas brillaban con el sol de la mañana, y su interior resplandecía con la luz de las lámparas. En el lugar santísimo, el arca del pacto reposaba bajo las alas de 2 querubines tallados en oro. Cuando el templo fue terminado, Salomón convocó a todo el pueblo. Los sacerdotes llevaron el arca, y una nube llenó el santuario. El rey levantó sus manos y oró: ¿pero morará Dios verdaderamente sobre la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Sin embargo, escucha la oración de tu siervo, y cuando tu pueblo clame hacia este lugar, óyelo desde los cielos y perdónalos. Aquel día, el fuego descendió del cielo y consumió las ofrendas. El pueblo cayó rostro en tierra, y los músicos tocaron arpas y trompetas. Era el momento más glorioso de Israel. La promesa hecha a Abraham, confirmada a David, ahora brillaba en piedra y oro. El pueblo tenía templo, el reino tenía paz, y Dios tenía morada. El oro y la sombra. Pero la gloria trae consigo el riesgo de olvidar al que la concedió. Con el tiempo, el corazón de Salomón comenzó a dividirse. El sabio que había pedido entendimiento empezó a buscar placeres. El hombre que había construido el templo comenzó a levantar palacios para sí mismo. Tuvo alianzas con reyes extranjeros, casó con mujeres de tierras paganas, y permitió que los ídolos entraran en Jerusalén. El trono de sabiduría se volvió trono de distracción. La Biblia dice: cuando Salomón envejeció, su corazón no fue perfecto con el Señor su Dios. Era el mismo hombre que había orado entre lágrimas al dedicar el templo. El mismo que escribió proverbios llenos de verdad. Pero el exceso de abundancia lo llevó al olvido. El oro cubrió las paredes, pero también su conciencia. Y lo que antes era adoración se volvió costumbre. Así cayó el hombre más sabio del mundo. No por ignorancia, sino por exceso de conocimiento sin obediencia. El reino dividido. Tras la muerte de Salomón, el reino se quebró. Lo que había sido un solo pueblo bajo David, se dividió en 2. Judá, al sur, con Jerusalén como capital. Y Israel, al norte, con Samaria como centro político. La unidad se perdió, y con ella, la pureza de la fe. Los reyes posteriores alternaron entre la obediencia y la idolatría. Algunos buscaron a Dios con todo su corazón, otros levantaron altares a dioses extraños. El pueblo siguió a sus reyes, y los reyes siguieron su orgullo. El poder que debía servir al cielo comenzó a inclinarse ante la tierra. Los profetas volvieron a hablar, esta vez con voz de advertencia. Isaías, Jeremías, Oseas, Amós. Sus palabras resonaban como truenos entre los muros. Regresa, Israel, porque tu corazón se ha apartado del Dios que te dio la vida. Pero los tronos se llenaron de silencio.
La voz de la advertencia fue ignorada, y el eco del pecado se repitió en generaciones. El esplendor se apagó lentamente. Los palacios se convirtieron en ruinas, y las coronas se oxidaron bajo el peso del tiempo. El último rey y la promesa inquebrantable. Pasaron siglos. Los reyes fueron sucediéndose como olas que vienen y van. Algunos justos, muchos corruptos, todos humanos. Hasta que el reino fue invadido, los muros destruidos, y el pueblo llevado al exilio. El trono de David quedó vacío otra vez. Parecía el fin. Pero en medio del destierro, las promesas seguían escritas. Los profetas hablaban de un rey distinto. Un descendiente de David que no gobernaría con espada, sino con justicia. Que no vestiría oro, sino humildad. Que no impondría su poder, sino su amor. Aquel rey sería la esperanza final. El cumplimiento de la promesa que había comenzado siglos atrás. El verdadero significado del trono. Los reyes de Israel vivieron entre la majestad y la fragilidad. Tuvieron poder, gloria y sabiduría. Pero la historia demuestra que el trono más firme no está hecho de oro, sino de obediencia. El verdadero reinado no es dominar, sino servir. No es ser exaltado, sino ser fiel. Y las victorias más grandes no se ganan con ejércitos, sino con corazón. David lo entendió en su arrepentimiento. Salomón lo comprendió en su vejez. Y el pueblo lo aprendió cuando perdió lo que había olvidado valorar. El trono, al final, no era un símbolo de poder humano. Era un recordatorio de la promesa divina. Que de la casa de David saldría un rey eterno, un trono que no se corrompería. Una corona que no se marchitaría. Ese trono no estaría en Jerusalén, sino en el alma de quienes creen. Entre la gloria y la humildad. Así vivían los reyes de Israel. Entre el esplendor del palacio y la soledad del alma. Entre el canto de las arpas y el silencio de la conciencia. Entre la promesa divina y la fragilidad humana. Sus vidas fueron espejos del alma de todo creyente. El deseo de servir, el temor de fallar, el anhelo de permanecer fiel. Porque, al final, la historia de los reyes es la historia de todos nosotros. Una lucha entre el trono del ego y el trono de la fe. Entre lo que brilla afuera y lo que arde dentro. Y aunque las coronas se derriten y los reinos caen, la promesa permanece. Porque el verdadero rey sigue reinando, no desde los palacios de la tierra, sino desde los corazones que aún se dejan guiar por su voz.